La parábola del sembrador. En una mañana brillante y serena, cuando el rocío todavía reposaba sobre las hojas y la brisa marina refrescaba el ambiente, Jesús se encontraba junto al mar de Galilea. Sus pasos eran tranquilos, pero decididos. La gente, al reconocerlo, comenzó a congregarse alrededor. Hombres, mujeres y niños de distintas aldeas se acercaban apresurados para escucharlo. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad espiritual, y no faltaban aquellos que deseaban una sanidad o simplemente deseaban ver al hombre del que tanto se hablaba. Jesús, viendo la multitud que se agolpaba a su alrededor, subió a una pequeña barca que estaba junto a la orilla. Desde allí, tenía una mejor vista de la multitud, y su voz, fuerte y clara, alcanzaba a todos sin dificultad. Era un maestro por excelencia, y sus palabras no solo enseñaban, sino que también tocaban lo profundo del corazón. Aquel día, decidió hablarles en parábolas. Su intención no era confundir, sino revelar verdades eternas a quienes estaban dispuestos a escuchar con el corazón. Y así, mientras el agua se mecían suavemente bajo la barca y el sol comenzaba a ascender en el cielo, Jesús alzó la voz y dijo: «Escuchen, un sembrador salió a sembrar su semilla». El pueblo guardó silencio. Incluso los niños dejaron de jugar para escuchar. Todos sabían lo que era un sembrador. En aquella época, la agricultura era parte esencial de la vida cotidiana. Muchos de los presentes habían sembrado alguna vez, o al menos visto a alguien hacerlo. Pero Jesús estaba a punto de dar un giro espiritual a esa imagen tan cotidiana. El sembrador, continuó Jesús, salió temprano en la mañana, con su bolsa llena de semillas colgando de un lado y su bastón de apoyo en la otra mano. El campo por delante era amplio, una mezcla de tierra fértil, piedras, espinos y senderos que lo atravesaban. Él no hacía distinción inmediata del terreno, su labor era sembrar. Con movimientos amplios y seguros, comenzaba a lanzar las semillas al aire, dejándolas caer por todo el campo. Algunas semillas cayeron junto al camino. Ese sendero era duro y pisoteado por quienes constantemente pasaban por allí. La tierra no estaba preparada para recibir semilla alguna. Aquellas semillas apenas tocaron el suelo y quedaron expuestas. Fue cuestión de minutos antes que aves del cielo descendieran, atraídas por el brillo de las semillas al sol, y se las llevaran. No tuvieron oportunidad de crecer. Fueron devoradas antes de echar raíz. La gente en la orilla seguía escuchando con atención. Algunos asintieron. Habían visto aquello con sus propios ojos. Era natural, parte de la vida. Pero Jesús no hablaba solo de agricultura. Hablaba de los corazones. Aunque aún no lo sabían, cada terreno representaba un tipo de alma. Otras semillas, continuó el maestro, cayeron en lugares pedregosos, donde la tierra era poca. Eran zonas donde la capa de suelo era delgada y debajo había roca dura. Estas semillas, al recibir el calor del sol, brotaron rápidamente. En apariencia, eran exitosas. Sus pequeños brotes verdes daban la impresión de vida y esperanza. Pero pronto, el mismo sol que las hizo brotar se convirtió en su ruina. Como no tenían profundidad de raíz, no podían resistir el calor. Se marchitaron y murieron. Una tristeza silenciosa se apoderó de algunos rostros. ¿Cuántas veces habían visto algo así? Una promesa que al poco tiempo se desvanecía. La historia continuó con otra porción de semilla que cayó entre espinos. En ese terreno, las semillas lograron germinar. Comenzaron a crecer, pero junto a ellas también crecían los espinos. Estos eran fuertes, resistentes y dominaban el espacio. Al final, las plantas buenas fueron ahogadas, sin espacio, sin luz, sin aire. Murieron sofocadas por la competencia. Pero no todo era pérdida. Jesús relató que parte de la semilla cayó en buena tierra. Tierra suave, arada, libre de piedras y espinos. En ese suelo, la semilla encontró un hogar. Allí echó raíces profundas, fue alimentada por la humedad del subsuelo, protegida del calor excesivo y fortalecida por los nutrientes. Con el tiempo, esa semilla dio fruto. Y no cualquier fruto, sino en abundancia, a 30, 60 y hasta 100 por uno. Los oyentes se miraban unos a otros, algunos en silencio reflexivo. Jesús concluyó con una frase que resonaría por generaciones: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos entendieron, pero la semilla ya había sido sembrada en sus corazones. Esa noche, después que la multitud se dispersó, los discípulos se acercaron a Jesús. Había una inquietud en sus ojos.
Pedro fue el primero en hablar: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Algunos se confunden. No todos comprenden. Jesús los miró con compasión y sabiduría. Sabía que no todos estaban listos para recibir la profundidad del mensaje. Y entonces comenzó a explicarles el verdadero significado de lo que habían escuchado. Jesús miró a sus discípulos a la luz tenue de las antorchas encendidas en el campamento. El murmullo de la noche, con los grillos cantando y las ramas moviéndose suavemente con el viento, envolvía el momento con un aire de intimidad espiritual. Las llamas danzaban, proyectando sombras sobre los rostros de los que lo seguían, y los ojos de todos estaban fijos en el Maestro. A ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, comenzó Jesús, con voz suave pero firme. Pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sus palabras hicieron que algunos bajaran la mirada. No era una exclusión caprichosa, sino una advertencia sobre la disposición del corazón. La verdad del reino no podía ser entendida con simple intelecto, sino con fe y humildad. Por eso les hablo en parábolas, continuó, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. La atmósfera era solemne. La parábola que había compartido en la barca, ahora cobraría un significado más profundo. Los discípulos esperaban, algunos en cuclillas, otros sentados en rocas o sobre mantas, deseosos de comprender. Jesús entonces comenzó a explicar con claridad celestial. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es aquel que la anuncia, que la proclama sin favoritismo, esparciéndola con fe en todo terreno, sin decidir de antemano dónde será recibida. El terreno representa el corazón del hombre. Hizo una breve pausa. Los rostros reflejaban expectación. La semilla que cayó junto al camino representa a los que oyen la palabra, pero no la entienden, y enseguida viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los corazones endurecidos. Como la tierra compacta del camino, no hay apertura, no hay profundidad. Han sido pisoteados por la vida, por el pecado, por la dureza del mundo, y la semilla queda expuesta. El enemigo viene como las aves, rápido y sin misericordia, y se lleva la palabra antes que produzca algo. Juan, con el ceño fruncido, murmuró: ¿cuántos hemos conocido así, Señor? Hombres que escuchan, pero no quieren saber. Jesús asintió, sabiendo que en cada generación habría corazones así. La semilla que cayó en pedregales representa al que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Mateo, que había dejado su oficio de recaudador de impuestos para seguir al Maestro, recordaba a varios que se habían unido al grupo con entusiasmo y emoción, pero pronto se apartaron por temor o cansancio. Son los que comienzan bien, con lágrimas, con manos levantadas, con promesas de cambio. Pero cuando llegan las pruebas, cuando el costo de seguirme se revela, retroceden. Sus raíces eran superficiales, no resistieron la sequía del desánimo ni el calor de la crítica, dijo Jesús con tristeza en la voz. Andrés, conmovido, preguntó: ¿y qué de los espinos, maestro? ¿Qué representan? Jesús continuó: la semilla que cayó entre espinos representa al que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Este es quizás el terreno más común entre los que parecen estar cerca del reino, pero sus corazones están divididos. ¿Divididos?, preguntó Tomás. Sí. Aman la verdad, pero también aman las cosas del mundo. Desean seguirme, pero no quieren renunciar a su comodidad, a su ambición. Como las plantas que crecen entre maleza, luchan por luz, por espacio, por alimento. Y al final, los espinos ganan. Se ahoga la semilla. No da fruto. La palabra fue buena, pero el corazón tenía otras prioridades. Pedro murmuró: es una batalla constante. Jesús entonces cambió el tono. Con una leve sonrisa, añadió: pero hay buena tierra. Oh, sí la hay.
La semilla que cayó en buena tierra representa a los que oyen la palabra, la entienden, la reciben con un corazón limpio y bueno, y dan fruto. Algunos a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30. Los discípulos asintieron. Sabían que ese era el tipo de corazón que debían cultivar. No era algo que se lograba solo, pero con humildad, oración y obediencia, el corazón podía ser transformado en tierra fértil para el reino. Jesús miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar. Luego volvió su mirada a los suyos. El que tiene oídos para oír, oiga, repitió. Los discípulos permanecieron en silencio, meditando. Algunos pensaban en familiares o conocidos que representaban cada tipo de terreno. Otros se preguntaban honestamente qué tipo de suelo era su propio corazón. El maestro, viendo su reflexión, se acercó a ellos y les dijo: no se desalienten. La semilla es poderosa. Si es recibida con fe, puede transformar incluso la tierra más árida en un campo fructífero. Pero deben cuidar su corazón. No permitan que se endurezca. No permitan que se llene de piedras o espinos. El reino está en ustedes, y su fruto bendecirá a muchos. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente y los discípulos comenzaban a acostarse, las palabras de Jesús seguían resonando. No era solo una historia de un sembrador y su campo. Era un llamado a examinar el corazón, a prepararlo, a rendirse a la palabra viva que podía traer vida eterna. La noche había caído completamente sobre Galilea. Los últimos murmullos de conversación se desvanecían entre los discípulos mientras se acomodaban para descansar. Pero algunos permanecían despiertos, meditando en las palabras del Maestro. Entre ellos estaba Santiago, quien, recostado junto a una roca, observaba el cielo estrellado. Sus pensamientos volaban más allá de lo visible, reflexionando en cada terreno, en cada semilla, en cada palabra sembrada en su corazón. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos emprendieron camino hacia una de las aldeas cercanas. Mientras caminaban entre senderos polvorientos y campos verdes, aún era tema de conversación la parábola del sembrador. Jesús, al ver el interés continuo de sus seguidores, decidió profundizar aún más. El reino de los cielos, dijo mientras avanzaban por el camino, no solo es sembrado, también es cuidado. Así como un agricultor no deja su campo después de esparcir la semilla, tampoco ustedes deben abandonar el crecimiento de la palabra en su interior. Juan, siempre sensible a lo espiritual, preguntó: ¿cómo podemos cuidar ese terreno, maestro? ¿Qué debemos hacer para que no se endurezca o se llene de espinos? Jesús se detuvo, miró un campo cercano que recientemente había sido arado y señaló con la mano. ¿Ven ese campo?, dijo. El agricultor no solo siembra. Él quita las piedras, arranca las raíces de los espinos, riega la tierra y la protege de las aves. Así también es el trabajo espiritual. El corazón debe ser preparado, limpiado y constantemente revisado. Andrés, con la sencillez que lo caracterizaba, murmuró: Entonces, Señor, ¿es posible cambiar de terreno? ¿Puede alguien que era camino o espino convertirse en buena tierra? Jesús sonrió con ternura y respondió: Claro que sí. Esa es precisamente la esperanza del reino. El corazón más endurecido puede ser quebrantado. El suelo más rocoso puede ser ablandado por las aguas del arrepentimiento. Y los espinos, aunque profundos, pueden ser arrancados por la mano del Padre. Entonces relató una historia que no había compartido antes con la multitud, sino solo con sus discípulos. Había una vez un hombre que durante años vivió con un corazón endurecido. Oía la palabra, pero nunca permitía que penetrara. Era orgulloso, amargado por heridas del pasado, y se consideraba autosuficiente. La semilla caía sobre su camino, pero las aves la devoraban. No era tiempo aún. Pero llegó un día en que perdió todo: su hogar, su familia, su sustento. En su quebranto, por primera vez, oró. Y en esa oración, su corazón se abrió, aunque fuera un poco. La siguiente semilla ya no quedó expuesta. Penetró. Y aunque aún había piedras, el proceso había comenzado. ¿Qué le pasó, maestro?, preguntó Mateo con intriga. El proceso fue lento. Las piedras no desaparecieron de inmediato. Algunas estaban muy profundas. Pero a través del dolor, de la oración, del servicio a otros, su corazón comenzó a suavizarse. Los espinos de la codicia y el rencor fueron arrancados uno a uno.
Y con los años, aquel hombre se convirtió en un sembrador. Los discípulos sonrieron. Era una historia de redención. Jesús les mostraba que ninguno estaba más allá del alcance de la gracia. Pero también, continuó, hay quienes comienzan con buena tierra y la descuidan. No basta con recibir la palabra. El terreno puede cambiar si no se vigila. Los espinos pueden regresar. Las piedras pueden reaparecer si dejamos de cultivar. Por eso, deben velar siempre. Llegaron entonces a una pequeña aldea donde Jesús fue recibido con gozo. En la plaza central, hombres y mujeres traían a sus enfermos, y Jesús los sanaba. Pero en medio de las sanidades y milagros, se acercó una mujer anciana, de rostro arrugado y ojos sabios, que dijo: Maestro, he oído tu parábola. ¿Podrías decirnos cómo sembrar también en otros? Jesús la miró con aprecio y respondió: El sembrador no elige solo los campos fértiles. Él siembra con esperanza. Así también ustedes deben compartir la palabra con todos, sin juzgar si darán fruto o no. Su trabajo no es decidir el terreno, sino sembrar fielmente. ¿Y si nunca vemos fruto?, preguntó otro hombre. El fruto no siempre se ve en esta vida, contestó Jesús. A veces, ustedes solo siembran. Otros riegan. Y otros cosecharán. Pero todos son parte de la obra. Esa tarde, mientras descansaban bajo la sombra de unos olivos, Jesús compartió con ellos otra reflexión. ¿Sabían que aún dentro de la buena tierra hay niveles de fruto? Algunos dan a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Eso depende de la profundidad, del abono, de la dedicación. Así también en el reino. Algunos darán poco fruto, otros mucho, pero todos los que permanecen darán algo. Pedro reflexionó en silencio. Él era impulsivo, apasionado, pero sabía que aún tenía espinos que arrancar. Miró al maestro y preguntó: ¿qué pasa si fallamos? ¿Si un día dejamos de dar fruto? Jesús, con ternura, le respondió: el Padre es paciente. Él es el labrador. Si ve que una rama no da fruto, primero la poda, la cuida, la riega. Solo si permanece muerta, la corta. Pero mientras haya vida, Él obra. Nunca se rindan con sus propios corazones. Las palabras trajeron consuelo. Jesús no hablaba desde la condena, sino desde la esperanza. A cada paso, les mostraba que el reino era un proceso, una siembra continua. El terreno podía cambiar. El fruto podía aumentar. Y el amor del Padre nunca se agotaba. Esa noche, al borde de una colina, Jesús volvió a mirar al cielo estrellado. A su lado, varios discípulos dormían, pero otros aún lo contemplaban en silencio. Él comenzó a orar. Padre, gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tu semilla no vuelve vacía. Mira los corazones de estos que me has dado. Hazlos buena tierra. Arranca sus espinos. Rompe sus piedras. Protégelos del enemigo. Y que den fruto para gloria tuya. En su oración había ternura, poder y un profundo amor. No solo oraba por ellos, sino por todos los que a lo largo de los siglos recibirían su palabra. Por cada alma endurecida que sería quebrada, por cada corazón espinoso que sería limpiado, por cada vida transformada por el poder de su evangelio. La parábola del sembrador no era solo una enseñanza. Era una invitación a todos los hombres a examinar su corazón, a rendirse a la verdad y a permitir que la palabra de Dios germinara, creciera y diera fruto eterno. Porque en cada generación, el sembrador sigue saliendo a sembrar. Fin. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Te invitamos a que nos sigas en YouTube y en Spotify. En YouTube búscanos como @elizardotv, en Spotify búscanos como Sabiduría Bíblica. Nos vemos hasta el próximo video.